Buenas noches. Bienvenidos a la cuarta entrega de nuestro seminario de servicios avanzados. Hemos visto algunos temas muy interesantes y la pandemia nos está trayendo nuevos retos, por supuesto, en todos los ámbitos, nuevas enseñanzas y nuevas oportunidades. Algunos de nosotros habíamos estado hablando desde hace tiempo de transformación digital y algunas organizaciones ya habían iniciado con más o menos éxito todo este recorrido. Y al inicio la pandemia pues nos aceleró muchísimo muchas de las áreas que algunas habíamos pensado y algunas no habíamos pensado. Nuestros planes a lo mejor fueron acelerados o peor, estamos ejecutando sin plan. Hoy vamos a hablar un poco de la transformación digital cuando ya no es una opción. Y para esto nos acompaña Emanuel López. Emanuel es de Dell Technologies. Tiene más de 20 años en la industria de tecnología. Ha trabajado en compañías como EMC, SAP, Oracle, Unisys y últimamente, los últimos 13 años en Dell Technologies. Y va a estar moderado el panel de uno por Javier Alfaro. Es ingeniero en sistemas, certificado en múltiples certificaciones de VMware, de Cisco, de Dell. Lleva por lo menos 10 años en la industria de la tecnología. Así es que quédense con nosotros, va a estar súper interesante. Seguramente van a haber ideas muy buenas que podremos aplicar en nuestras organizaciones. Bienvenidos. CISAP, Sistemas Aplicativos. Durante este tiempo, hemos incursionado en muchas áreas de la tecnología de la información, liderando el mercado a través de la innovación, calidad y servicio al cliente, ofreciendo los siguientes servicios. Arquitectura. RIF DR, equipo de respuesta a incidentes forenses Data Recovery. Ingeniería y soporte, PMO. SOC, consultoría, outsourcing, capacitaciones y Customer Success. Realizamos operaciones en distintos países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Además, nuestros clientes están situados en Estados Unidos, México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil y otros países. Nuestro SOC en Guatemala se sitúa en el edificio Forum Zona Viva. Además, contamos con un segundo SOC en la ciudad de Panamá. Actualmente CISAP está certificado como CERT por parte de la Universidad de Carnegie Mellon, que a través de su software, Engineering Institute, nos ha dado entrada a su red de CERTs. Nuestro personal cuenta con más de 70 certificaciones de SIEM, Malware Reverse Engineering, Penetration Testing, Forensics, Incident Response, entre otras. CISAP, con más de 150 ingenieros trabajando para sus socios comerciales, con más de 1000 certificaciones, alianzas estratégicas con NovaCoast, IBM, Verizon, contribuidor de Verizon, en donde CISAP contribuye generando reportes e información local recolectada, alimentando el reporte de este año, poniendo en el mapa la región de Centroamérica y el Caribe, que no habían tenido datos significativos anteriormente. También estamos certificados por FIRST, que es una confederación internacional de equipos confiables de respuesta a incidentes informáticos, que manejan cooperativamente incidentes de seguridad informática y promueven programas de prevención de incidentes. CISAP, Sistemas Aplicativos. Buenas tardes a todos. Mucho gusto saludarlos y mucho gusto, Emanuel, también por estarnos acompañando. Hemos visto que el concepto de transformación digital en los últimos años cada vez es más latente dentro de las industrias. Y como bien nos mencionaba Mauricio, algunos estamos aplicándolo con alguna planificación y otros sin ninguna planificación. Pero el hecho es que esto cada vez es más latente dentro de nuestra industria regional. Pero en realidad, ¿qué tanta importancia tiene la transformación digital a nivel empresarial? Y es aquí donde te hago la pregunta, Emanuel. Bueno, primero que nada, muy buenas noches a todos, buenas tardes a todos los que nos están mirando. Un
placer y gracias por la invitación que me hacen para participar durante la tarde de hoy. Más que todo, mencionarles que la transformación digital es algo que hoy día le damos mucho foco como nombre de transformación digital. La realidad es que esto lleva ocurriendo hace muchos años, pero la incorporación de la tecnología lo hace mucho más latente. Definimos lo siguiente. Una transformación digital propiamente es un cambio de un proceso manual que ocurre, que tenemos hoy día en nuestra organización y estamos trabajando para que el mismo sea mucho más digital y sea un proceso mucho más automatizado. Pues sobre ello, existen 3 bases principales en el cual en muchas ocasiones o en la gran mayoría de las veces comenzamos con una transformación digital. Uno de ellos es la modernización, otro sería la automatización y el otro sería la transformación. Entonces, si tomo la pregunta que me hiciste y exponenciamos y revisamos esta definición propia, hemos visto cómo compañías que anteriormente sabemos que estaban, ya hoy día no existen, otras que vendían un tipo de solución, ofrecían un tipo de servicio, han evolucionado a través del tiempo, porque se han tenido que transformar y han tenido que automatizar los procesos. Entonces, definitivamente es un gran mundo el poder sumergirse en lo que es modernizar, automatizar y transformar dentro de un comienzo de un proceso digital. Y esa transformación nada más y nada más llega en el momento que nosotros necesitamos ser más ágiles, transformar un proceso y que el mismo no sea manual. Y no estoy diciendo que manual no era algo que era malo. Es tan y tan bueno que tenemos que exponenciarlo y tenemos que llevarlo más allá para que sea beneficioso no solamente para nuestras organizaciones, sino para todos aquellos que nosotros también trabajamos y ofrecer valor. Que hoy día eso es lo más importante y es lo que en realidad nos hace que nosotros estemos hoy día conversando, hace que confiemos mutuamente, que confiemos en las organizaciones y que definitivamente podamos sentarnos y establecer y ofrecer, digamos, una relación a largo plazo en el cual mutuamente podamos crecer y que podamos ayudar a todo esto que antes lo conocíamos de una manera, hoy tenemos una nueva normalidad y que en realidad podamos seguir de una forma, entre comillas, transparente, ¿no?, a lo que pasa del día a día. Así que la pregunta es muy buena, pero tiene una contestación bastante larga y podemos estar tiempo conversando sobre ella, estimado. Así que va sobre ese mismo tema. No, pues muchas gracias, Emanuel, por lo que nos comentas. Y es que, de acuerdo a lo que dices, hay varias empresas que han tenido que afrontar, y es algo que no es nuevo. Varias empresas han tenido que afrontar el reto de transformarse digitalmente. Y ahora con esto de la pandemia, muchas empresas también lo están contemplando como una necesidad. Entonces surge la pregunta de que la transformación digital ya no es una opción, me dices, sino que ahora se vuelve una necesidad. Es decir, con el mensaje que nos das, pareciera que la transformación digital deja de ser opcional. Es una necesidad, estoy en lo cierto. Es una necesidad y qué bueno que lo menciona. Vamos a hacer un poquito de historia hacia atrás. Gracias. Para el mismo 2009 aproximadamente, teníamos estos portales que muchos conocíamos como Yahoo, Altavista y algunos otros, donde teníamos MySpace y algunas otras áreas donde propiamente eran los inicios de las primeras, digamos, primeros servicios que teníamos en la web, donde guardábamos información y demás. Antes de eso, teníamos digamos, la construcción de diferentes sistemas que nosotros, pues propiamente a nivel de tecnología, pues construíamos para poder ofrecer servicios a nuestros clientes internos, externos y ofrecer, obviamente, soluciones a todo tipo de organización. Pero ese tipo de construcción de sistemas y demás, cuando uno requería hacer un cambio, todo el mundo decía, bueno, vamos a hacer el cambio, vamos a esperar el fin de semana, y hacíamos un cambio, un simple cambio, y eso tenía una aprobación con un sinnúmero de gente, de tal manera de nosotros poder reaccionar a lo que nosotros obviamente habíamos planificado. Y estábamos hablando de 1, 2, 3 cambios, si acaso por el año o por cada 6 meses. Ya para el 2009, cuando empiezan todos estos portales a salir
cuando salen, no sé si algunos conocen subir fotos, la gente empezó a tomar muchas fotos digitales, ya no existían las fotos de lo que uno iba a revelar, como anteriormente ocurría, y empiezan a surgir tantas fotos, pues surge la necesidad de guardar fotos en algún lado. Y Yahoo trajo una aplicación que se llamaba Flickr, y pues esa aplicación era buena y necesitaba aproximadamente 10 cambios al día. Entonces, para ese momento la gente decía, wow, ¿cómo yo voy a hacer 10 cambios al día si la aplicación tiene que estar en todo momento activa y si hay algún downtime, la gente no va a querer utilizar nuestros cambios? Ya en ese momento, la gente empezaba a entender de qué manera yo podía cambiar un proceso manual a uno más automatizado. ¿Se pudo procesar? ¿Se pudo crecer? Sí. Pero de la misma manera, luego en el 2013 sale Netflix. Y todo el mundo conoce lo que es Netflix. Y antes uno iba a alquilar alguna película, alquilaban los videocassettes, alquilaban los discos grandes, los pequeños, los colocabas, uno se los disfrutaba con las palomitas de maíz con la familia. Pero ya hoy día la gente, cuando vio el internet, vivió todo, dice, yo lo quiero tener en mi casa y lo quiero tener disponible. Imagínense que esa plataforma necesita al menos 100 cambios al día, de 10 a 100. Y tienen que ocurrir 100 cambios al día sin que nadie, cuando le ponga play, diga, hey, tiene que esperar porque está haciendo actualización. Eso es un reto interesante. Entonces, el proceso de no solamente construir y tener servicios que estén en todo momento 100% disponibles, tiempo real, interactivo, y que en realidad sea de consistencia, requiere una automatización completa, no solamente desde el momento que se concibe, se construye, se arquitecta, se construye y se publica, y el mantenimiento del mismo. Es un pequeño ejemplo que lo hemos vivido en todo momento. Y cuando se cae en Netflix o cuando el WhatsApp no funciona, donde requieren cambios cada minuto, cada hora, en todo momento, por todos los retos y por todas las actualizaciones, por todos los cambios y demás, pues el proceso tiene que cambiar de uno donde tienes que esperar al fin de semana hacer un cambio, a donde tiene que ser uno automatizado. Y sobre eso, entonces, uno dice, wow, ¿cómo yo conecto esto mismo al colmado de la esquina, a una organización gubernamental, a un banco, a una telco, o a toda organización o cualquier organización que ofrezca algún servicio o que en realidad tenga algún tipo de negocio? Entonces uno dice, ¿qué yo tengo que hacer para hacer continuo, en todo momento no tener ningún downtime, o mantener la mayor tiempo disponible con mis servicios, ofrecimientos, y que sean procesos automatizados? Y es por eso que las organizaciones llegan a un momento donde se dan cuenta que tienen que responder en tiempo real, que la competencia llega a ofrecer lo mismo más barato, que pueden hacer una oferta en menos tiempo. Y es donde uno mismo se da cuenta que ya no es lo mismo guardar los datos en una página digamos, de una hoja de trabajo, guardarlo en una nota, guardarlo aún mismo en un PC. Ahora tenerlo disponible en el móvil es mucho más ágil para tomar decisión. Y es cuando entonces nosotros nos vemos a la tarea de qué vamos a hacer. ¿Qué podemos hacer para poder tener esa agilidad, esa disponibilidad y ofrecer un ambiente que en realidad propicia eso? Y ahí es donde las organizaciones se sientan y analizan y dicen, ¿cómo yo puedo transformar digitalmente mi organización? Ahí entonces donde elaboramos un poco más lo que mencioné al principio. Típicamente comenzamos con una transformación de IT, que es lo que todo el mundo conoce en la parte de la tecnología. Compremos 100 computadoras, 200 servidores, almacenamiento, cintas y todo, y la gente dice, lo resolví. Tenemos otros que dicen, ponlo todo allá arriba en algún otro lado, en la nube o en un service provider, y lo resolvemos. Pero eso no es suficiente. No es lo que en realidad requerimos tan rápido. ¿Por qué? Porque la misma aplicación que antes corría en un servidor o en un área dentro de una persona,
Hoy día lo quieres tener disponible no solamente cuando llegues a alguna ubicación de una oficina, o si tienes el móvil, o si tienes un computador. Quieres tenerlo disponible en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, sin disrupciones, y que pueda proveer información rápida y concisa y en tiempo real. Para eso hay que modernizar. Y para modernizar, podemos estar sentados a hablar de todo lo que pudiera ser la porción de hardware, de software, de ambiente, de data center, de módulos, de lugares que en realidad deberían formalizarlo, verificar que tengo un sitio donde yo pueda almacenar, pueda respaldar la información, pueda asegurarla, y podemos hacer todo lo que puedes conversar, lo que comentamos, lo que todo el mundo conoce típicamente, disaster recovery, que tiene negocio, todo. Pero eso solamente es la primera pata, modernizar. Entonces, ¿cuál es el segundo paso que típicamente las organizaciones ven? Automatizar. ¿Cómo yo hago que toda esa modernización que yo hice en mi centro de datos, donde yo haya escogido, o en el centro de datos de algún service provider o de alguna nube pública, que yo pueda propiamente asegurarme que todos mis recursos que antes veía, unos almacenamientos, unos servidores, uno la conectividad, otro el networking, otro la clasificación, que en realidad digamos, su día a día, su entorno, su forma de trabajo, su definición de labores, sea uno que en realidad pueda apoyar a que en realidad se dé esa automatización. ¿De qué manera? Bueno, pues yo poder lograr que yo pueda unir, por un ejemplo, en un simple portal o en una aplicación, donde yo pueda lograr ver y contener todo lo que ya yo automaticé, lo que ya todo modernicé con mi infraestructura, sea donde esté. Y yo poder tener disponible ese ambiente digital. Y para eso puede ser tan cercano como requiero un servicio para poder guardar la información de un censo de algún país. Pues automáticamente envías eso, el proceso sale, se dispara, genera algunos procesos de aprobación con algunas otras personas, se dispara, automáticamente llega aprobado, y cuando llega aprobado, automáticamente queda disponible y lo puedes utilizar. No estoy hablando de un día, estoy hablando de minutos y segundos o en el proceso que se aprobó. Eso es automatización. Pero ¿qué lleva eso? Lleva a transformar. Entonces, ¿qué ocurre en la transformación? Ocurre que los recursos, como mencionaba anteriormente, ya no hacen las mismas tareas. Ahora las tareas están mucho más sumergidas en ese proceso automatizado, donde ya no se espera porque alguien tome una decisión, sino porque ya es un proceso que corre con una aprobación que puede llegar desde un móvil, una persona que esté en Hawái, que esté en África, que esté en Guatemala o que esté en Argentina, y que en realidad el proceso sea continuo, no se paralice. Entonces, con eso, lo incorporas con redes sociales, lo incorporas con la movilidad, lo incorporas con el 5G, lo incorporas con todo lo que es la disponibilidad de dispositivos, y es cuando propiamente haces un proceso de transformación donde en realidad puedes decir, lo modernicé, lo automaticé y lo transformé. Ahora, ¿qué pasa? Terminamos eso, todo el mundo bien, tenemos todo, pero las aplicaciones o lo que nosotros tenemos hoy día no es lo mismo tener una aplicación instalada en un servidor que tenerlo con todo este proceso de automatización y transformación. Y yo creo que aquí es cuando nosotros nos tenemos que sentar y definir cuál realmente va a ser la herramienta que me toque desarrollar o que pueda adquirir o que pueda incorporar, que me provea esa funcionalidad, que pueda estar en cualquier lugar, pueda accesar de cualquier lado, que pueda ser disponible 24/7 y que mis recursos, no importando dónde estén, con todas estas diferentes capas, yo pueda proveer servicios en tiempo real e interactivo. Entonces, ahí es donde todo el mundo dice, ¿qué compro? O compro una aplicación, o compro un servicio, o defino desarrollarlo. Y es donde propiamente las organizaciones
dicen, vamos a sentarnos a hacer un poquito más de proceso, vamos a identificar qué queremos. Eso ocurre con las organizaciones grandes. Imagínate con una organización mediana, pequeña, típicamente dicen, bueno, lo que esté disponible que se haga más costo efectivo y que me ayude a llevar el proceso. Pero va a llegar un momento dado que como quiera eso te puede cumplir en ese tiempo corto, vas a poder lograrlo, pero en un momento dado, cuando ya al cabo de 1 año, 2 años, hayas crecido lo suficiente, hayas podido llegar a las metas y a los, digamos, los objetivos que quieres lograr, vas a tener un sinnúmero de información que en realidad es donde tú dices, ¿qué hago con tanta información? Y definitivamente ese proceso es algo que va ongoing process, en todo momento va corriendo, porque llega entonces a definirse los diferentes objetivos que las organizaciones hoy día tienen que adaptarse y tienen que incorporar, porque al pasar por todo este proceso, se están dando cuenta que antes el activo fijo más importante era un recurso, era un computador, era un auto, era un edificio. Y hoy día es la información. Y es tanto que antes del COVID, la aplicación más importante era Netflix. Después del COVID, es Netflix y TikTok. ¿Estamos de acuerdo? Y tú dirás, pero ¿y por qué mencionas TikTok? TikTok es la red social más importante y mayor crecimiento en el poco tiempo. Y ha generado tanta información, no solamente de guardar videos, sino de comportamiento de los seres humanos, de comportamiento de tanta gente, de acceso y demás, que gobiernos como el gobierno de los Estados Unidos y algunos otros gobiernos como de la India, Pakistán y algunos otros lados, o han decidido cortar el acceso, o 2, han pedido que esa información recaiga en esos países. Significa que el dueño de TikTok no tenga acceso a esa información. Imagínate lo importante de eso. Es lo mismo en la información de nosotros que acabamos de hacer todo el proceso de automatización, modernización, transformación y de transformación digital. La información es sumamente importante y se vuelve el activo fijo más importante de cualquier organización, en el cual tenemos que ofrecer el ambiente de trabajo. Tenemos que dar las herramientas de trabajo, pero tenemos que asegurar la información. Porque si no tenemos seguridad de la misma, se roban la información y es como robarse el dinero de uno. Se roban la inteligencia, lo que en realidad es la esencia de cada organización. Y a ese nivel es donde muchas organizaciones no solamente pueden identificar cuándo recae o cuándo necesita una transformación digital. Es en realidad, la tienes que hacer porque si no tu competencia o otra organización va a ir mucho más rápido que tu organización. Y 2, ¿cómo voy a apalancar mi información para tener información en tiempo real, interactivo y responder en segundos desde cualquier parte del mundo? Me imagino que es una contestación larga, pero interesante por demás, donde incorpora Netflix, TikTok, Uber y todas las aplicaciones que nosotros conocemos hoy día. No, definitivamente, Manuel. Y es que creo que al final estamos en constantes cambios, tanto la tecnología como la forma de trabajar. Y es que, como lo mencionaste, desde aplicaciones que eran antes del 2000, el primer navegador web, Altavista, que lo mencionaste, pues eso Sí. Muchas personas de hoy día ya no lo conocen ni van a saber de él, probablemente. Y luego mencionamos algo más actual, que Y el Netflix, Netscape, ¿se recuerdan de Netscape? Netscape, Eso era muy correcto. viejito. Sí. Y el TikTok y todo esto. Entonces, al final creo que esto nos da un mensaje muy directo y es que la respuesta a la pregunta es que en efecto dejó de ser una opción, es una necesidad, porque el hecho de que una empresa sea grande o sea pequeña, indiferentemente al tipo de industria que esté abarcando, digamos que si es manufactura,
si son vehículos, si es tecnología como tal. Algo importante es que la transformación digital no solo es parte de la tecnología, sino que la transformación digital va más allá de, y que definitivamente implica tecnología, por el punto de que todas las industrias originan cierto tipo de data o información. Y bueno, nos comentaba Emanuel del caso de TikTok, en algunos países pues hay ciertas restricciones, porque al final no podemos dejar por un lado la parte de la seguridad. Y tocamos varios puntos en lo que Emanuel nos estaba comentando. Estaba el punto del hardware, el punto del software, pero que al final se reunían solo en modernizar la infraestructura como tal. Luego hablamos de la parte de la seguridad, porque estos cambios implican una desegregación o descentralización de lo que ya estábamos acostumbrados a manejar. Pero es que ha sido un plazo de menos de 10 años en el que los cambios siguen siendo constantes. Y en efecto, quienes no han cambiado, dígase algunas empresas, la industria de los taxis ha sido afectada, la parte de Quick Photo ha sido afectada, Blockbuster, que incluso lo mencionó Emanuel, refiriéndose a lo que ahora es Netflix, y sigue así. Y como está la tecnología hoy día, seguramente no va a ser así dentro de 5 o 10 años, y va a seguir ese proceso de transformación que no abarca solo hardware, no abarca solo seguridad, sino que es el conjunto de todas esas herramientas que nos ayudan a cambiar la forma de trabajar el negocio. Entonces, creo que la respuesta es bastante elocuente y es que ya no es una opción. La transformación digital deja de ser una opción. Pero quizás en muchas de las regiones ha sido aceptado, pero yo veo que en la región latinoamericana, por N razones, hay cierta resistencia a este tipo de cambios, y es ahí donde va la siguiente pregunta, porque tal vez muchas organizaciones ahora con la pandemia hicieron cierta cuestión de home office, hicieron ciertos cambios en su forma de trabajar, pero conforme las empresas pueden volver a trabajar como estaban antes, lo están algunas tratando de hacer. Quizás algunas organizaciones no se están dando cuenta que esa transformación como tal ya no es opción o necesaria, sino que se vuelve en algo mandatorio. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento una empresa se puede percibir que la transformación digital ahora ya no solo es una necesidad, sino que empieza a ser mandatorio? ¿Por qué? Porque si no lo hace puede desaparecer, puede dejar de tener su clientela porque la competencia aparece. Pero en una organización que se resiste a ese cambio porque no lo quiere ver, porque no cree que los cambios vayan en ese sentido, ¿en qué momento esa empresa o esa organización se puede dar cuenta de que ya le está atacando y que le está pisando los talones y por lo tanto se vuelve algo mandatorio como tal? Qué bueno que lo comentas, porque eso tiene muchas contestaciones de diferentes maneras. Podemos dar podemos mencionar que podemos tomar en consideración con una organización que ha estado trabajando en su desarrollo, en ser globalizado, en ser regionalizada, en poder ofrecer y diversificar todo su ofrecimiento, se va a dar cuenta rápidamente en la manera que va a ofrecer los servicios, cuán rápido y cuán ágil, desde dónde tiene que tener acceso y qué tipo de ofrecimiento va a otorgar. Y voy a dar algunos ejemplos. La banca se ha dado la tarea de poder mantener todas sus diferentes sucursales y oficinas, pero ya llega un momento dado que a medida que este mundo sigue corriendo y si las cosas siguen cambiando, se da cuenta que propiamente hay unas necesidades que anteriormente veíamos lejos y ya son bien cercanas. Y mencionaste el tema del COVID. En el día hace tiempo atrás, no solamente fue el COVID, pudo haber sido algún movimiento telúrico, Dios no lo quiera, pudo haber sido algún huracán, puede haber sido un tema de seguridad en un país, o puede ocurrir que en el día de mañana nos visiten desde el espacio, lamento decirlo, pero lo quiero decir con mucha, digamos en forma de chiste, pero también serio, porque este mundo sigue cambiando y nosotros no podemos controlar lo que la naturaleza está haciendo, y muchas de las cosas es naturaleza y otros es propiamente por culpa de nosotros mismos. Y nosotros tenemos que estar bien centrados en cuál organización nosotros nos encontramos. Vuelvo a la banca. Si la banca anteriormente le gustaba recibir y le gustaba ofrecer servicios de las personas que visitan sus sucursales, y se crea como un ambiente donde en realidad no solamente se hacen transacciones bancarias,
sino también se genera el ofrecimiento de mayores servicios. Es un ambiente propicio para recibir a todas esas personas para que eso se logre. Pero ¿qué tal si ya no puedes ir al banco como hoy día ocurre? Porque no tenemos la seguridad sanitaria y en el día de mañana puede ser que ocurra cualquier otra cosa. Entonces, tienes que ofrecer servicios bancarios de forma digital, de forma virtual, de poder personificar a alguien, donde propiamente esa persona tenga que ofrecer los servicios remotos. Igualmente la medicina, telemedicina. Alguien decía, bueno, yo eso solamente lo veía en los muñecos, cartoons o lo que ven los niños en lo que sería programas para ellos, pero hoy día es real el poder mover el teléfono móvil y a través de cualquier aplicación poder tener acceso a la salud. Eso es algo que no se veía y que ya hoy día es una obligación. Si el COVID nos obligó a eso, igualmente la educación y demás, esto es lo mismo que va a estar ocurriendo y tenemos que tener la identificación de qué se trata y dónde está la organización. Gobiernos, por ejemplo, cómo trabajar con esto, banca, telco, y va a depender cada organización de cómo identifica el mantener, ofrecer los servicios desde cualquier punto y poder continuar su organización. Ahora bien, hay una parte que sufre mucho y no sufre, sino que en realidad necesita mucha ayuda y es todo lo que es la capa media. Esas organizaciones, los supermercados, todo lo que son esas oficinas que ofrecen un servicio esencial, pero no es una compañía grande, es una compañía de familia, es una compañía que en realidad es del día a día y uno no se da cuenta cuán útil es esa organización para el día a día hasta que en realidad ese servicio te falta. Y de ellos uno aprende mucho. Típicamente los super uno iba a comprar a cualquier tipo de encargo y hoy día al uno no poder ir, pues ellos identifican la manera de poderte llevar las diferentes, digamos, cosas que quieres comprar para tu hogar. Pero eso, en un momento dado, ellos se van a dar cuenta que llevarlo todo en una libreta se le va a hacer muy difícil. Si no, el otro, que es la competencia, se lo va a copiar. Y propiamente en el momento que tú no tengas digamos, la apertura, el ancho de banda para cubrir toda tu clientela, mantener servicio y a su vez también los precios y mantener la lealtad y ofrecer valor. Yo creo que la palabra clave que creo que todo el mundo se debe llevar aquí es el valor que cada organización puede ofrecer a sus clientes internos y externos. Todos ofrecen valor. En el momento que ya no puedas ofertar valor porque el requerimiento es tan rápido, consistente, vienen requerimientos desde el móvil, desde el computador, vienen desde otros países y la realidad es que ya en el mundo que nosotros vivimos con esta incursión de información, tecnología, ya no es un tema de país, es un tema de globalización. El mismo tiempo y el mismo requerimiento y todo lo que vamos a recibir de requerimiento nos va a hacer pensar cómo hacemos para automatizar, para transformar nuestra organización y mantener los mismos niveles de servicio. Entonces, ¿puedo darte una contestación directa? Sí, es cuando tú en realidad quieres mantener el valor, cuando quieres mantener consistencia en los servicios, pero tiene un sinnúmero de ramificaciones si lo vamos a llevar a los diferentes, digamos, ofrecimientos que nosotros tenemos hoy día a día. Así que es un tema para evaluar, es un tema que qué bueno que hace que desarrollen las telcos, porque entonces el poder comenzar el tema de la adopción de conectividad ancha de banda a través de los móviles, como LTE ahora con 5G, también en el tema de banca y educación y medicina, donde propiamente se empieza a ofrecer el tema de telemedicina, educación a distancia y demás, es donde en realidad las organizaciones se están dando cuenta que van a tener que incursionar desde una fase 1, 2 o 3 ese proceso de transformación al interno. Si yo a un grupo de, digamos, de niños que van a tomar clases y cursos, solamente le entrego un computador para nosotros poder darle. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me oyen?
Permiso, ¿me pueden escuchar? Perfecto. Ok. No te preocupes, solo vamos a Ok. resolver unos pequeños problemas técnicos con el audio, pero aprovechando lo que nos has comentado, y en efecto, muchas de las compañías pueden aprovechar estos nuevos conceptos, estas nuevas tendencias. Es muy importante apropiarse de ellas y darse cuenta que se le puede sacar un valor, que se puede sacarle un provecho a esta nueva tecnología, a los nuevos cambios que siguen persistiendo y que van a seguir apareciendo, aprovecharlos y sacar ventaja de ello. Entonces, hay algunos temas ahí que nos puedan inquietar, como la seguridad, como la libertad de la información y lo que podemos hacer, pero de una u otra manera es innegable que es algo necesario esta parte de transformar nuestros procesos. En muchas ocasiones se ha hablado no solamente de transformación digital, hablándolo como algo tecnológico, sino que algo a nivel de procesos, a la forma en que se trabaja, la forma en que se puede incluso distribuir una empresa dentro de ella misma. Entonces, esto puede cambiar el giro del negocio de cualquier compañía, porque podemos tener empresas en las que pueden inicialmente estar, un ejemplo, estar trabajando en el área de manufactura, en el área de deportes. Y hay un ejemplo muy cercano aquí en Guatemala. Hay una organización de deportes que con esta pandemia lo que hizo fue, aprovechando que tenía todo el sistema de tener el acceso al público, transformó simplemente sus procesos para empezar a distribuir otro tipo de producto. ¿Qué les puedo decir? Fármacos, ropa, cuando en realidad nunca fue su objetivo. Pero cuando ya tienes un proceso establecido y que se puede adoptar a las nuevas tendencias y se puede transformar, puedes aprovechar de ello. Y no solo, o sea, al final es un término que no está restringido a un solo concepto o a una sola industria. Las empresas se pueden transformar en base a un proceso dirigido a lo que necesiten. Entonces, es muy valioso aprovechar esto, aprovechar las ventajas que nos puede dar. Ahí puede surgir entonces la inquietud de algunas organizaciones de, yo estoy bien, yo no necesito ningún cambio, yo me encuentro trabajando perfectamente, incluso apareció el COVID y yo no cerré operaciones. En efecto, tuve que implementar la parte de home office, tuve que, no sé, crear varias VPNs para que los usuarios se conectaran, cambiar algunas modalidades, pero sigo operando, no necesito transformar mis procesos. Entonces, ahí viene otra de las preguntas. Al hablar de transformación digital, si hablamos algo así más aterrizado, digamos, puntualmente, sin sesgarlo a algún tipo de organización, ¿de qué ventajas podemos hablar inmediatamente al aplicar una transformación digital de fondo dentro de una organización? Bueno, ahora me escuchan mejor, ¿no? Perfecto, Emanuel. Ok, datos bien rápido. Luego, antes y después del COVID, y estaba hablando del tema de la educación anteriormente, y también puede aplicarse en las diferentes organizaciones, pero importante. Todo el mundo conoce lo que es la aplicación Zoom, que definitivamente ha surgido igual como Microsoft Teams y demás, y son las aplicaciones que se están utilizando hoy día dentro de muchas de ellas para poderse conectar y poder tener este tipo de conexión e interacción. Estamos hablando de 16 millones de personas conectadas concurrentemente en un espacio con, digamos, Zoom. Estamos hablando de 112,000 personas conectadas, por ejemplo, en un Microsoft Teams tomando clases a la misma vez. Eso genera una cantidad de data importantísima. De igual manera como cualquier otra organización que tuvo que transformarse y hacer ese movimiento, esa información nuevamente sigue siendo el activo fijo más importante, porque no solamente se genera la data, tienes que transformar esa data, tienes que guardarla, asegurarla, tienes que darle seguridad y en adición a eso tienes que reutilizarla. ¿Para qué? Ese activo fijo es el que te va a proveer la herramienta, la guía adecuada para poder tomar la decisión sobre dónde la organización va a seguir creciendo, identificando nuevas áreas de venta, nuevas áreas de ayuda, nuevas áreas de toma de seguridad. La información se va a convertir en lo más importante, ya habiendo pasado por todo ese proceso. No importando cuál es la industria. Hasta los mismos gobiernos necesitan información. Antes era el censo y hoy día quieren saber cuántas personas en tiempo real necesitan tener
por ejemplo, una ayuda financiera o necesitan una salud en particular para algo que está ocurriendo por el tema de la pandemia. ¿Cuántas personas se pueden rastrear para saber dónde están los focos de infección, dónde no? Si son los niños, si son los mayores. Entonces, la información juega un papel súper importante porque no solamente se genera en la información de lo que recoges de tus clientes o las organizaciones, lo recoges en los móviles, lo recoges en el computador, en las redes sociales, lo recoges en los dispositivos, en las cámaras, donde hoy día proveen seguridad, el Internet de las cosas, donde tenemos un sinnúmero de artefactos, donde miden tu temperatura, donde miden cuántas personas están, donde identifican cuántas personas están conectando, tomando clases. Eso genera patrones, eso genera información, pero digamos que es la parte más importante para tomar decisiones y saber hacia dónde te vas a dirigir. Ya sin esa información, habiendo tomado ese paso, la información se tiene que tomar con inteligencia artificial, con business intelligence. Tienes que en realidad que generar un lago de datos para poder entonces incorporar lo que es Big Data y poder tomar decisiones en tiempo real e interactivo. Si eso no ocurre, no estoy diciendo que no vas a tener éxito, pero no vas a poder mantener la consistencia y la rapidez de desarrollo de tu organización como otros lo van a estar haciendo con la generación de tanta información. Antes pensaríamos en tener la información y guardarla y hacerle backup, y hacerle respaldo, pero ya hoy día no va por esa vía. Entonces, no importando cuántos computadores o cuántos servicios están allá afuera, si no tenemos esa información y no la reutilizamos de una forma eficiente, no va a ser lo suficientemente útil y vamos nuevamente a quedarnos rezagados con respecto a este tipo de información y poder tomar las decisiones. Ahora, para completar una pregunta que me hiciste de Centroamérica y de nuestras áreas, específicamente de nuestros países, muchas organizaciones grandes, muchas, toman la decisión de modernizar. Muchas de ellos también toman la decisión de transformar. Y están en ese proceso. Unos de una manera, otros de otros, rezagados. Algunos dicen, yo voy con lo que tengo. Otros, a la medida que comienzan, definen, estoy bien, pude lograr mis objetivos. Sin embargo, cuando se tiene que tomar una decisión de tal magnitud, yo creo que vale la pena no solamente tomar una decisión a corto plazo, sino a un tiempo, estar preparado a largo plazo. Uno no puede estar preparado para comprar o tener algo a 5 años ni a 3 años, porque en 90 días las cosas cambian. Pero así mismo como en 90 días las cosas cambian, si no tienes los recursos disponibles, planificados, para poder mantener esa consistencia de cambios, va a llegar un momento dado que te vas a quedar sin recursos, sin decisiones, porque no vas a tener la información prevista para tomar la decisión. Entonces, el reto mayor que tenemos en nuestra área es definitivamente no solamente quedarnos en la modernización, sino en la automatización y la transformación, que no solamente conlleva el flujo de personas, las herramientas que podemos comprar, pero también es la seguridad que le podamos proveer y de qué manera utilizamos los datos. En este momento, grandes organizaciones están pasando por ese proceso. Podemos decir muy adelantados o menos adelantados, es lo mismo para Latinoamérica, en Europa está ocurriendo. Tenemos algunos otros picos que ocurren, por ejemplo, en el área el área oriental, Japón, China, en el área también de Estados Unidos, donde también tienen algunos tipos de avances, tal vez también en Brasil, algo en México, pues porque están un poco más, digamos, de día a día llevando esto de la mano y le llega información y le llega tecnología rápida. A nosotros nos llega rápida, pero también nosotros tenemos que medir no solamente este tipo de herramientas, sino llevar el día a día de nuestros países, la realidad de nuestras organizaciones, de nuestra gente, de nuestra cultura. Y nosotros los latinos amamos y queremos mucho lo que hacemos, pero siempre le incluimos ese sazón de qué manera impactaría a la vida social y le damos animosidad a lo que nosotros hacemos.
Entonces, igual que lo hacen en otros países, sí, pero nosotros, pues, digamos que lo pensamos de una manera diferente y nosotros estamos en un proceso, vamos de camino, tenemos una muy buena, digamos, dirección hacia el mismo, pero todavía tenemos temas de seguridad, todavía tenemos temas de poder definir y conocer todas las herramientas que existen, pensar que una nube no es solamente llevar los datos fuera, sino es un modelo de consumo, tener ese tipo de herramientas disponibles para poderlos adquirir, poder tener la persona, el grupo que te pueda hacer algún tipo de consultoría expreso, que te diga, te doy este tipo de, digamos, de cronograma, síguelo y sigamos hacia el frente, y poder aterrizar lo que en otros países lo hacen a grandes magnitudes, aterrizarlo en nuestros países. En ese proceso estamos en este momento. Y es por eso que estamos viendo tendencias de, digamos, en la parte de tecnología, todo basado en software, poder tener acceso de diferentes partes del mundo, no importa dónde se encuentre, si se encuentra, por decir algún nombre, Amazon o Google, o en un service provider, o en el mismo data center de nuestros diferentes clientes. Y en realidad todo es nube. Uno puede ser nube privada, pública, híbrida, y lo que hoy día conocemos como multi-cloud, multinube. No solamente te vas a quedar con un área, vas a tener acceso a diferentes ambientes para poderle ofrecer las herramientas a tu personal y a tu gente para que con ellos podamos entonces mantener esa consistencia y poder proveer los servicios de una forma rápida, concisa, en tiempo real, interactivo, utilizando la información que se genera, que te va a definir entonces tu próximo paso dependiendo de lo que sea tu organización. Perfecto, Manuel. Y precisamente luego de todo lo que mencionas, la ventaja más importante de la transformación digital es esa oportunidad de seguir adelante, de que independientemente de la industria que seamos, podamos seguir adelante, tengamos esa oportunidad de poder ver nuevos rubros de negocio, que nuestro negocio cambie, pero que se adapte a las necesidades de algo nuevo, porque el mundo está cambiando y nosotros no estamos, si no lo aplicamos, no cambiamos en conjunto con ellos. Entonces, quedamos detrás de nuestros competidores. Y lo otro que mencionabas, porque estoy seguro que muchos de nuestros oyentes tienen la duda de en dónde estamos nosotros como región comparado con el resto del mundo, con Europa, con Japón, y lo acabas de mencionar. Si bien es cierto, la tecnología nos llega, nos sigue llegando y la estamos impulsando, esa parte de cultura que tú mencionas, y yo creería que coincido contigo que el problema no es problema, pero nosotros lo adoptamos de forma cultural y a veces nos resistimos mucho a los cambios. ¿Por qué? Porque a veces nos encariñamos con algo, nos encariñamos con un proceso, lo trabajamos de la manera que siempre lo hemos ido realizando y el hecho de cambiar siempre nos da miedo. Y por lo que dices, pues sí, pareciera ser un tema cultural, porque si otros países que no es que no lo estén haciendo o que no le pongan cierto sentimiento a la situación o a los procesos que realizan, ellos están acostumbrados a muchos de estos cambios. Y podemos compararlo país con país, pero nuestra región, Latinoamérica como tal, es muy similar. Y se nota mucho la diferencia contra Estados Unidos, contra Japón, contra China, contra la India, contra varios países que la impulsan y que no mucho importa el impacto social que esto vaya a tener. Porque al final lo que interesa es esa transformación que los sigue ayudando a crecer como nación, pero al final a nosotros como región sí nos afecta y nos interesa mucho el impacto social que algo tiene. Y esto repercute demasiado a nivel social y yo siempre he mencionado la parte del sesgo de la población e incluso en unas preguntas que más adelante te voy a leer, lo mencionan, de que nosotros estamos muy separados a veces de lo que es tecnología y lo que no es tecnología. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no trabajaban en tecnología? Se quedan fuera, no continúan evolucionando. Es decir, sí se puede, pero hay que saber hacerlo. Lo que pasa es que nuestra forma de ser a veces nos cohíbe un poco con respecto a cambiar. Básicamente es eso, y por lo que dices, pareciera ser bien un tema cultural. Y creo que es una duda que teníamos todos, incluso yo tenía esa duda de dónde, con tu experiencia, cómo has visto tú Dell Technologies a nivel global, y pues bueno, ya nos has aclarado un poco ese tema. Antes de dar el punto de conclusión, quisiera que abordáramos algunas preguntas que nos ha hecho nuestro público. Claro. Por ejemplo, algunas de las preguntas hablan, aquí nos comentan, de la parte gubernamental. Muchos de los gobiernos, y creo que esto sí es a nivel mundial, adoptaron ese intento quizás de transformación digital y lo están trabajando. Pero
el público tiene la duda de si esto se va a quedar a largo plazo o crees que es algo que se va a revertir. Yo tengo mi pensamiento y creería yo en algo, pero quisiera escuchar de ti. ¿Qué opinas? ¿Crees que esto sigue a largo plazo o que dentro de un año regresemos a como estábamos antes del COVID? Mira, yo lo voy a poner de esta manera. Yo creo que nosotros debemos, si hubiésemos tenido esta misma pregunta hace, qué sé yo, en marzo o en abril, hubiésemos dicho, no, esto dentro de poco termina, concluye, y por lo tanto volveríamos a la normalidad. Pasa junio, julio, bueno, vamos a esperar un poco más porque todavía las cosas, va a ser una segunda ola y demás, esperemos. Ya en estas alturas, el ser humano, como nosotros, estamos acostumbrándonos a vivir con todas las diferentes, digamos, precauciones que tenemos que tomar del día a día. Y ya es parte normal de nuestro día el tener nuestro tapaboca, todas las cosas que tenemos que tener, ¿no? Entonces, digamos que es la nueva realidad. Uno lee en cualquier lugar y puede decir, bueno, descubren una vacuna, pasa cualquier cosa, ponle que el año que viene estemos de vuelta. Pero estamos aprendiendo o estamos nuevamente revisitando las experiencias que se vivieron anteriormente. Anteriormente ocurrió lo mismo, pero en este momento, las generaciones que tenemos hoy día, en vez de leerlos en libros, lo va a tener documentado digitalmente y va a poder identificar que cuando esto ocurra, de qué manera se puede adelantar o puede modificar cualquier tipo de organización de tal manera de mantener la consistencia aún con este tipo de situación. Hoy día es el COVID, mañana quién sabe qué puede ocurrir. En el día de mañana no es una pandemia, puede ser que en realidad tengamos una visita de algunos amigos de algún otro lado o de algún otro planeta. Suena gracioso, pero puede ocurrir. O también puede ser que haya un movimiento telúrico o que haya un terremoto o que un gobierno se caiga y se ponga otro. Esto ocurre día a día. La realidad es que nosotros tenemos que prepararnos y esto lo tenemos que llevar a nuestras organizaciones. Un super o un médico o algo o la venta, una compañía de venta de automóviles tiene que en todo momento tratar de adelantarse y poder ser adaptable a lo que ocurre. Sabemos en qué parte del año se vende más, en qué parte del año se vende menos, dónde hay que hacer las mejores ofertas, dónde hay que ubicar en la población para dar mejor salud, dónde hay que poner mejores antenas porque se tiene más utilización de móviles, dónde hay que tener fibra para tener mejor conexión de banda ancha, dónde hay mayor poder adquisitivo, dónde hay menor poder adquisitivo. Todo eso se conoce. Lo que hay que hacer es aprovechar toda esta transformación, tenerlo más documentado y utilizar esa información para poder entonces nosotros reutilizar la información de una forma concisa, rápida, para tomar decisiones desde los gobiernos hasta las instituciones privadas rápidas, de tal manera de que nosotros podamos saber a qué nos enfrentamos. De eso se trata. ¿Podemos definir que anteriormente hubo una pandemia? Sí, han ocurrido sin número de pandemias. En este tiempo, que gracias a Dios tenemos tecnología y tenemos histórico, vamos a saber cómo se comportó el mercado, cómo se comportaron los gobiernos, qué decisiones se tomaron y van a quedar documentadas. Y lo que queremos entonces es que a futuro, cuando vuelva a ocurrir algo parecido, podamos definir qué vamos a hacer al corto, a mediano y a largo plazo. Por lo tanto, para mí yo lo vería más como una nueva realidad, algo más que ocurrió. En el futuro va a venir algún tema donde se acabe la pandemia, qué bueno, pero vamos nosotros mismos a haber aprendido una gran lección donde nosotros nuevamente tenemos un aviso de la vida, donde tenemos que no solamente estar planteado en el día a día y en una visión a corto plazo, sino también estar pendiente a todo lo que nos puede impactar como persona, como organización, como gobierno y todo aquello que en realidad existe allá afuera. Entonces, si me preguntas para temas de los gobiernos y para temas de las organizaciones,
uno quisiera pensar de que van a mantener la consistencia a medida que cambian los presidentes, las administraciones, los ministros y demás. Lo que debemos en todo momento asegurarnos es que se deje documentado en algún lado digitalmente y que en realidad sea herramienta para que se pueda brindar cómo funciona antes y después, cuando ocurra una pandemia, un cambio de gobierno o ocurra algo. La información es lo más poderoso que nosotros podemos utilizar, porque antes lo teníamos y los viejos de antes decían, bueno, viene un huracán o viene un terremoto o algo va a ocurrir, porque tenían ese sentimiento y sabían cómo más o menos la naturaleza se percibía. Si había más fruta, si había menos fruta, que si la tierra huele de un lugar o otro. Esos tiempos, eso todavía existe, pero si tenemos la información, nosotros nos vamos a convertir eventualmente en personas aún mucho más mayores, pero vamos a requerir utilizar la información para tomar la decisión. Entonces, hacia allá nos dirigimos y honestamente de eso va a depender mucho el desarrollo de cada uno de los países. Y somos nosotros los que estamos llamados a seguir pidiendo, exigiendo y requiriendo de una forma adecuada, educada, pacífica a todas nuestras organizaciones de gobierno y privado, lo que nosotros queremos y en qué nivel lo queremos. Entonces, a medida que las organizaciones y a la medida que el 5G, que todo lo de telemedicina que ya llegó, lo de teleeducación que ya llegó, cuando todas esas cosas ya estén con la nueva normalidad y con el ancho de banda que sigue creciendo y con el acceso y demás, las cosas van a ir manejándose de otra manera y nuevamente las organizaciones van a tener que pensar no solamente en montar un sitio para vender algo y cobrar solamente, digamos, en moneda propia, sino también cómo cobrarlo digitalmente, cómo hacer transferencias rápido, cómo hacer trueques. Va a haber un sinnúmero de diferentes herramientas y van a haber diferentes maneras de identificar cómo puedes hacer mejores transacciones o cómo puedes ayudar mucho mejor a los diferentes clientes externos o internos o a los ciudadanos propiamente. Perfecto. Y sí, como lo dijiste y robándome tu palabra, es una lección para cosas que puedan ocurrir, porque puede haber otra pandemia, puede haber un fenómeno atmosférico, telúrico, alguna cuestión de gobierno. Es decir, estamos anuentes a cualquier tipo de estos eventos que afectan al final de cuentas a nivel global o bien regional. Entonces, hay que estar preparados y tomarlo como una lección. Dentro de lo que hablaste, respondiste las siguientes dos preguntas. Y es que está la preocupación de cuando hay servicios digitales como la parte de la firma digital, la cuestión de los servicios bancarios, y pues se ha dado el caso de que incluso se siguen haciendo estafas en línea a través de la obtención de estos datos. A la gente siempre le sigue preocupando la parte de la seguridad y a veces lo queremos dejar de forma simple o a nivel bancario quieren dejar la aplicación de forma sencilla. Sin embargo, creo que esta seguridad debe ser transformada de la mano con los procesos. Entonces, dejar de existir estas brechas de seguridad o bien atacarlas de la forma adecuada conforme se transforma, porque algo que está claro es que la seguridad a día de hoy, o mejor dicho, antes del COVID, no es la misma seguridad que utilizamos ahora o que vamos a seguir utilizando dentro de los próximos años. Entonces es algo que hay que ir abordando y continuar trabajándolo. Y como dices, es algo que va a seguir a largo plazo. Dijiste, es la nueva normalidad, es la nueva realidad y creo también yo que así va a seguir siendo. Otra de las preguntas, y es bastante interesante, es ¿qué deberíamos de hacer nosotros dentro del área tecnológica? Porque ahora quizás un título ya no es lo suficiente. Deberían de tenerse especializaciones dentro de la parte de la seguridad, de la parte de la transformación digital. Es decir, aquí te preguntamos a ti, ¿cuál es el consejo a seguir a todos estos que estamos buscando un área de la tecnología para continuar trabajando? Porque ya un título quizás se queda un poco desfasado contra estos eventos que estamos afrontando hoy en día. Eso es una excelente pregunta y es algo que me toca muy de lleno. Yo tengo una filosofía de vida muy interesante del cual me ha dado éxito y se las brindo bien abiertamente. Cuando yo hago algo, cuando voy a trabajar, cuando voy a estudiar, cuando voy a realizar algo en la vida, no lo hago porque significa trabajar o estudiar. Es algo porque yo en realidad quiero, me gusta y quiero hacerlo y me lo disfruto. Si no me lo disfruto, intento o estudio para sacarle el mejor provecho para mi vida y para los que son mis seres queridos y alrededor.
No todo el tiempo es así, pero mentalmente es la manera como yo me visualizo para poder realizar cualquier cosa en la vida, ¿no? Entonces, propiamente la tecnología no lo es todo. No hay que estudiar tecnología para uno aplicar y uno poder progresar y uno poder transformarse personalmente para poder acoger todo lo que son los diferentes beneficios en este nuevo mundo digital. Entonces, mi mejor consejo sería, primero, vamos a sentirnos orgullosos de lo que nosotros tenemos y de lo que nosotros somos. Por bajo ningún concepto, porque somos latinos, porque hablamos español, porque no hablamos inglés o porque hablamos inglés. Primero hay que sentirse orgulloso de lo que somos. Eso siempre es lo primero. 2, disfrutemos lo que hagamos y hay que buscarle el por qué es beneficioso para nosotros y para nuestras organizaciones. Con esos 2 detalles de antemano, ya cuando te mueves a decir, bueno, yo necesito tener estudios, no, vas a estudiarlo, pero tú puedes proveer valor. Qué bonito es no solamente realizar lo que uno le envían a hacer porque es requerimiento de una organización, pero uno deja la huella, hace valor. Y a la medida que uno hace eso, lo hace a la medida que uno tiene más información. Nada tan bueno como uno saber que la persona al lado de uno cumple años. Y muchas veces la persona nunca te lo dice. Te das cuenta en una red social, en una conversación de WhatsApp o algún lugar. Entonces, yo lo que digo es, para el tema de tecnología no tienes que haber estudiado tecnología. Tecnología es igual a herramientas que tenemos, pero la innovación es lo más importante en este mundo. Y la innovación se logra por personas entusiastas que detallan e indican que lo que están haciendo se lo disfrutan. La innovación es la búsqueda continua de transformar todo aquello que es monótono, que es manual, en algo automatizado, en algo que en realidad nos llena, que nos brinda una herramienta y que nos ayuda a llegar a donde nosotros queremos, disfrutándonos la vida, dándonos experiencia de vida y que propiamente genera lo más importante que hoy día tenemos, que es la información. Y hay que aprender de esa información disfrutándolo a su vez. Entonces, no importa en qué área te encuentres, no importa en qué industria te encuentres, a la medida que tengas pasión, te disfrutas lo que hagas y entiendas que puedes ofrecer valor de diferentes maneras, ya sea por detalle, por conocimiento y demás. No solamente el móvil está para buscar redes sociales, existe YouTube, existe un sinnúmero de áreas de búsqueda donde te pueden otorgar lecturas para poder ofrecer valor. Con eso en mente, vas a tener tanto que aportar que propiamente todas las organizaciones van a alimentarse de esa aportación tuya al nivel donde van a tener que realizar lo que todo el mundo está buscando y lo que hoy día el mundo nos está llevando, que es transformar nuestro ambiente, es automatizarlo. Transformarlo, automatizarlo, de tal manera de que puedas proveer información, decisiones, servicios en tiempo real interactivo, reutilizando la información que se genera de todo lo que haces para ir mejorando día tras día y que no solamente se quede en lo que le llaman trabajo, que es tu segunda familia, sino en las escuelas, en la salud, en tu hogar, con tu familia, con tus padres, con los más allegados. El cambio lo hace uno mismo. Y uno mismo, siendo orgulloso de lo que uno es, definitivamente puede aportar innovación en cualquier área. Así que seamos sinceros, seamos orgullosos de lo que somos y yo creo que tenemos un mayor potencial de hacerlo. Si en Estados Unidos o en China lo hacen de una manera, hay que sentirse orgulloso que en Centroamérica lo hacemos de otra manera y funcionan. Y le damos sazón, le damos vida a nuestras decisiones. Va a llegar mucho más, o que muchas veces nos queremos comparar con otros lugares, no hace sentido. Tenemos que asegurarnos de transformar nuestro hogar, nuestro país, nuestras organizaciones. Y yo creo que hay muchos profesionales y todos aquellos que me están viendo hoy día, cada profesional que me está viendo es súper importante e inteligente y gracias a Dios que te tenemos. Y ese profesional aporta día a día a cada uno de nosotros. Y gracias a ustedes nosotros tenemos hoy día lo que tenemos. Así que es indispensable mantener tu consistencia,
tu aporte y dedicación, que en realidad nos sentimos orgullosos de cada uno de ustedes. Ese sería mi llamado y mi mensaje a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Emanuel, y la verdad es que es una muy buena respuesta. Al final, de una u otra manera, es un mensaje a toda el área académica y a nosotros en sí, porque así como todos los procesos se puedan seguir transformando, debe de haber también una transformación de raíz que ayude a que nos podamos adoptar a estas nuevas tendencias, a estas nuevas tecnologías, que no nos quedemos con lo del pasado y sigamos trabajando en ello. Y algo muy interesante y de lo que hay que sentirse orgullosos es esa sazón que nosotros como latinos le ponemos a cada cosa que hacemos. Entonces, independientemente del área en la que trabajemos, el área en la que estemos estudiando, hay que dedicarle el valor necesario, hay que amar de verdad lo que estamos realizando, porque de una u otra manera eso va a llevar cambios y que nosotros podemos ir adoptando, pero solo si lo estamos haciendo con toda la energía, con el valor, porque lo queremos realizar, vamos a seguir adelante y es por eso que lo mencionaba Emanuel. Tenemos que ponerle ese amor, ese empeño a cada una de nuestras actividades laborales, académicas y sin olvidar una de las cuestiones importantes, la familia, porque de ahí al final es de donde venimos y creamos todo este entorno con el que nos estamos moviendo y que sigue cambiando. Hay otras dos preguntas más, Emanuel, que te quiero hacer que son muy interesantes, porque hay una pregunta recordando un poco al tema que tocaste de TikTok. TikTok pues es de la India y entonces cuando mencionaste la limitante que se estaba colocando en Estados Unidos surgió la duda de que entonces la India estaba perdiendo, o mejor dicho, la aplicación, si se le censurara en la India, ¿cuál es el nivel de pérdida que tendría? Quisiera adaptar un poco la pregunta porque creo que no va tanto ahondado a lo que es TikTok, sino que ¿qué pasaría si alguna de nuestras industrias se ve en una situación así? Yo creería que ganamos más de lo que se pierde, pero quisiera que nos complementaras con tu experiencia. Hoy día tenemos vamos a llevar esa analogía y vamos a llevarlo a un reto que hoy día ocurre muchas veces en nuestros diferentes países. En muchas organizaciones en otros países, cuando requieren tener una aplicación en tiempo real interactivo en una organización pequeña, se levantan una página de Amazon o de Google, ponen una tarjeta de crédito, compran un espacio y ¡pum! En 3 horas tienen una aplicación ahí arriba. Y uno diría, wow, me gustaría tener eso en mis países. Pues en mis países existe, pero en muchas ocasiones todo el mundo menciona, pero ¿por qué yo no lo puedo hacer si la seguridad me indica que yo no puedo sacar data de mi país? Pues la realidad es que nosotros tenemos la manera de hacer lo mismo, pero en nuestros países, evangelizando en cómo generar una nube. Entonces, a lo que voy es que la seguridad existe por alguna razón. La información se puede llegar a otros lugares. Entonces, nosotros tenemos la manera de innovar y otorgar y evangelizar el poder hacer lo mismo como en otros lugares hacen, pero en otros países, con una nube privada, una nube híbrida, con un service provider local, manteniendo la seguridad que no salga del país. Porque si no puede salir del país, es lo que tenemos que respetar y es lo que tenemos que agradecer en cierta manera. Entonces, yo llevando ese tema y mencionando un poco sobre eso, que lo tenemos hoy día como reto, pasa lo mismo con TikTok. TikTok, uno diría, bueno, pero si es un lugar para subir un video donde algunos hacen chistes, otros hacen alguna cosa, no realmente se necesita, no solamente tiene que ver ese detalle. Lo que realmente está ocurriendo detrás de TikTok es que se está generando tanta información de las personas que se conectan, cuándo se conectan, qué hacen, cuántas personas dan like. Y esa información es lo valioso, es el oro que se está generando en el TikTok. Y es cuando las diferentes organizaciones, países, se dan cuenta de que si esa información cae en otro lugar, puede ser un reto para cada país. Entonces, no se pierde, porque los países van a poder identificar que TikTok hace sentido, que las nubes hacen sentido, que la transformación digital hace sentido, pero hay que aterrizarlo a la realidad de cada una de las diferentes organizaciones y países. Y voy a ser bien claro, todos los países tienen la capacidad de tener todas las herramientas que existen a nivel mundial de diferentes maneras, pero tienen la forma de hacerlo.
Si TikTok dicen ya no va a ser mundial, existe TikTok, por ejemplo, en Centroamérica, puede ocurrir. Es ponerlo y colocarlo en un lugar donde propiamente se pueda accesar desde ese país y esa información se genere y se quede híbridamente en ese país, empoderando todo lo que pudiera ser el acceso a nivel de redes sociales móviles. Eso es lo mismo que está pensando China, lo mismo que está pensando la India, lo mismo que está pensando Estados Unidos. Recientemente estuve leyendo que están tratando de que un Microsoft, y óiganme bien, un Walmart, se unan para adquirir TikTok para Estados Unidos. Igualmente la India haría lo mismo para tener un TikTok de la India. Entonces, es lo mismo en la nube, es lo mismo en la transformación. ¿Cómo un banco puede ofrecer información o cómo puede hacer alguna aplicación corriendo rápido en tiempo real interactivo y poder adelantarse y planificar sin tener una nube? La nube la tenemos todos los días, la generamos nosotros mismos, la tenemos los service providers, la tenemos híbridamente. Es nosotros mismos no limitarnos a que un pedazo de hardware o un software o llevarlo externo a nuestro país sea la limitante. Nosotros mismos somos la innovación y nosotros mismos podemos lograr tener cualquier tipo de servicio a cualquier industria en este momento. Así que es estar pendiente porque la información, si cae en un lugar donde no debe caer, definitivamente puede ser algo en contra de nosotros mismos. Puede ser en contra del mismo país o en contra de diferentes áreas que nos pueden impactar. Así que eso sería, a grosso modo, una contestación simple, sencilla, que conlleva mucho, pero que puede ocurrir y que estamos viviéndolo hoy día. Y TikTok no es antes de la pandemia y luego de la pandemia. Entonces, es mucho que decir y es mucha información y son muchos los videos que subieron. Así que si una simple, digamos, aplicación logró eso, imagínense lo que puede ocurrir en todas las diferentes organizaciones. Gracias, Emanuel, y muy valiosa la respuesta. Y con la pregunta que amarra precisamente la conclusión del tema es ¿cómo abordar estos cambios o qué pasa con las empresas que no se animen a abordar los cambios que hay que realizar para empezar a hablar de una transformación digital o empezar a transformar los procesos? ¿Qué va a pasar con ellos? Porque al final todo esto abarca el tema de integración con lo que tengan actualmente, temas de la nube, temas de server, temas de contenedores, en fin, varias de las tendencias y la seguridad sobre todo. Entonces, ¿qué deben de hacer o qué va a pasar si las organizaciones no se animan a dar este paso? Y para concluir, quisiera pedirte tu opinión con respecto a este tema, porque muchos de los que nos están escuchando posiblemente sea algo que no estén concibiendo dentro de sus planes, algunos otros sí, y algunos estén en esa duda. Entonces, tener esas perspectivas con respecto a quienes sí se puedan animar a continuarlo y quienes no lo vayan a realizar por X o Y motivo, ¿qué pueda pasar o cómo sería la forma de abordarlo? Bueno, siempre van a haber organizaciones que se van a animar y van a decir, sí, yo quiero hacer eso, quiero mantener mi organización, quiero seguir evolucionando, me quiero adaptar a los cambios. Hay otras organizaciones que tienen otro tipo de mentalidad y otro tipo de visión, y eso es respetable, pero lo que va a ocurrir es lo que nos ha pasado en este mundo día a día. Mencionaste varias compañías que ya no existen. Y mencionaste servicios que ya están dejando de existir propiamente. El ejemplo más sencillo es en los taxis. Y yo respeto mucho a nuestros amigos los taxistas. Son una entidad respetada en diferentes países, pero la realidad del asunto es que meramente hacer que un taxi se conecte a través de un sistema de aplicación y que pueda otorgar la disponibilidad, que un usuario lo pueda pedir a través de un dispositivo móvil, una simple movimiento hace que propiamente los taxistas regulares, al no moverse ese cambio, pierdan terreno en muchos de los países. Y en otros, lo que ocurre es que ciudadanos comunes, como usted y como yo, decide estar parte de un grupo para poder ofrecer el servicio de darle algún aventón a alguien y asegurar que el pago le llegue automatizado. O de una u otra manera. Entonces, muchas de las organizaciones, honestamente, a nivel que vaya pasando el tiempo, se van a dar cuenta que sus servicios van a ser menos la demanda que van a requerir, van a tener menos ventas
y va a llegar un momento dado que van a decidir, bueno, tenemos que cambiar y va a ser demasiado tarde. Toda persona que tiene organización, y voy a ser muy respetuoso, los gobiernos toman las decisiones, muchas veces no las toman en el tiempo adecuado, pero son gobiernos, son instituciones de ley y orden que nosotros vivimos hoy día en cada una de ellas. Pero todo el resto de las organizaciones que son privadas, si no planificamos y tomamos una decisión de esta magnitud, nos exponemos a que nuestro banco, nuestras industrias o todo donde estemos, la educación y demás, no se dé, no haya demanda y tengamos que cerrar o no exista. Entonces, mi llamado es, siéntese, organice, hable, explore a corto, mediano y a largo plazo. Entienda cómo esa organización que usted tiene hoy día, hacia dónde se va a dirigir, siga viendo las tendencias de mercado, cómo cada herramienta y aplicación pudiera ser un ejemplo de cómo puede aportar en su día a día, y no lo desprecie. No lo desprecie porque de antemano tenemos que buscar la manera de innovar. Y la manera de innovar y ofrecer valor siempre es no menospreciando todo lo que tenemos alrededor, tratarlo de incorporar en nuestra organización para estar preparados a mediano y a largo plazo de lo que va a ser la evolución de nuestra organización. Muchos menospreciaron lo que es la transformación de la fuerza laboral. Mírenme bien, de poder ofrecerle como herramienta de retención y como herramienta de productividad un laptop o un dispositivo con conexión importante de forma remota para tener un recurso contento y productivo y disponible en todo momento. Y cuando se nos vino la pandemia, requirieron pedir un dispositivo móvil para esa persona. Se tardó en llegar porque no hay. No existe en profile en la organización, prendió la máquina y no sabe con qué aplicación va a correr. Tiene que correr con una hoja de cálculo. Y esa información hoy día está corriendo, digamos, mucho riesgo de que no llegue al corazón de la organización. Por lo tanto, esa información se está perdiendo o se está llegando de una manera que no está documentada de la forma adecuada y la compañía no la va a poder utilizar de una forma efectiva. Y esa información es valiosa porque es en un momento específico de nuestra historia que va a darle la enseñanza adecuada para que la compañía siga evolucionando y siga siendo consistente. Muchísimas gracias, Emanuel, por tu respuesta y al final es muy valioso. Agradecemos mucho tu tiempo aquí con nosotros, todo el conocimiento que nos compartiste y pues nos sirve para ampliar un poco y aterrizar un poco las ideas que tenemos. A nuestro público les quiero agradecer todo el tiempo que han estado con nosotros y tal vez solo comentarles algunas preguntas que estaban más orientadas a la parte de seguridad como phishing. Vamos a ir profundizando un poco más en ellas en las siguientes sesiones. Emanuel, nuevamente, muchísimas gracias y a nuestro público también. Muchas gracias. Excelente. Todo muy buen. Emanuel, muchísimas gracias por tus palabras. La verdad es que esta pandemia nos ha traído un montón de problemas, por supuesto que un montón de problemas, pero estamos viviendo historia. La parte mala, pero la parte buena también. Nos aceleró y nos hizo ver un montón de cosas que habíamos estado medio viendo nebulosamente y ahora confirmamos de que es posible. Y la aceleración de la transformación digital gracias a la pandemia y buscando oportunidades de la pandemia va a ser un hito histórico. Este año 2020 va a ser recordado bien y mal por muchas razones y es un tiempo muy interesante y aparte de salgamos de lo malo, aprendamos de lo bueno que nos está enseñando. La semana entrante, el martes, vamos a tener un programa muy interesante hablando de seguridad. Vamos a estar hablando de programas de seguridad. Lo que todo CISO debe saber de sus programas de seguridad. Y tenemos un panel de lujo. Van a haber varios jugadores de clase mundial charlando con nosotros. Va a ser en inglés. Y, por supuesto, habrá interpretación simultánea.
Así es que los esperamos el martes, 5:30 nuevamente, hora de Centroamérica. Que pasen excelente noche. Nos vemos en unos días. Hasta pronto. Salud.